Bueno, pues ya se lo comentaba desde el arranque del programa, la Fiscalía de Tamaulipas confirmó el hallazgo sin vida de los integrantes del grupo fugitivo. También se informó de la detención de 9 personas que estarían relacionadas con la desaparición y muerte de los músicos, mientras familiares de los 5 integrantes del grupo fugitivo afirman que la Fiscalía Tamaulipeca no se ha comunicado con ellos para verificar que los cuerpos hallados pertenecen a sus seres queridos que aún están buscando. El reporte completo lo tiene nuestro amigo el periodista Jorge Vadillo, doctor J, quien estuvo en el lugar de los hechos, el lugar donde fueron hallados estos cuerpos. Estimado Jorge, gusto conversar nuevamente contigo. Relátanos, por favor. ¿Qué tal, Pascal? Muy buenos días. Efectivamente, bueno, pues el día de ayer, por ahí de la 1:40 de la tarde, el fiscal general de justicia del estado de Tamaulipas, Irving Barrios, junto con el secretario de gobierno, dieron a conocer que efectivamente los 5 cuerpos que habían encontrado en Reynosa, Tamaulipas, correspondían a los cuerpos del grupo fugitivo. Y esto lo daban a conocer precisamente en la conferencia de prensa en la capital del estado, en Ciudad Victoria, donde también adelantaban que habrían sido detenidas 9 personas. Esto fue lo que dijo el fiscal. Que en dicho operativo, las fuerzas del orden estatal y federal lograron la detención de 9 individuos considerados probables responsables de los hechos mencionados y de los cuales se tiene conocimiento que son integrantes de una célula criminal del grupo delictivo Cártel del Golfo, fracción Los Metros, que tiene su rango de operación en la ciudad de Reynosa. Lo sorprendente que a pesar de estas declaraciones que da el fiscal, ahorita te voy a presentar también la versión que dan a conocer los familiares de esta agrupación. Pero en el punto donde nos encontrábamos, en el ejido Longoria, un área pues muy caliente, como le denominan la gente ahí en Reynosa, que es donde estuvimos precisamente, nos encontramos con un grupo de mujeres y ellas, bueno, pues afirmaron ser las esposas de los detenidos que había presentado hace apenas unas horas. En ese momento, la Fiscalía General de Justicia. Les preguntamos acerca de este operativo y de cómo fueron detenidos, y esto fue lo que nos dijeron. Sí, ahí está en la foto. Dentro de los 9 detenidos. Sí, allí le pusieron una ropa de como la de ellos. Dicen que no, que ellos no son. Y acaban de publicarlo si son. Ellos no fueron los que fueron por ellos. Fueron los ministeriales. Sin una orden, sin permiso, nos golpearon a una menor, a mí. ¿Usted sabe a qué se dedica a su esposo? Pues mi esposo trabaja en un DC de mecánicos porque como lo despidieron de la compañía donde él entregaba casas de Infonavit y aquí luego en la colonia iba y le ayudaba a un señor pues para el día. Pero no tiene nada que ver con este... No, oiga, sino pues cómo, no, o sea, nosotros por eso venimos con ellos. Esa es la versión que dan a conocer los familiares de los detenidos, en el que ellos argumentan que aparentemente sus esposos no tendrían nada que ver con el crimen de estos 5 muchachos del grupo fugitivo. Después de ahí platicamos con Clara Martínez, quien es tía y tutora precisamente de una de las víctimas o de los que hoy se encuentra desaparecido para la versión de ellos. Y bueno, pues esto es parte de lo que nos dijo y de por qué ellos no aceptan esta versión de la Fiscalía General de Justicia. Dicho nada, mostrado nada, confirmado nada. ¿Qué les dijeron a ustedes de la Fiscalía? Ahorita, nosotros fuimos para allá en cuanto empezamos a ver que estaban convocando una rueda de prensa. Fuimos para allá, Fiscalía, y nos dijeron que ellos no sabían de esa rueda de prensa, que esa rueda de prensa la estaban haciendo en Victoria, que ellos no sabían, no tenían tanto de eso. Entonces, pues sí nos molestó porque pues a nosotros tampoco se nos dijo de esa rueda de prensa, a nosotros tampoco se nos dijo de que se iba a hacer el operativo de la mañana. Entonces, pues sí estamos un poquito contornadas con eso porque pues no hemos tenido claro de nosotros seguimos buscando, a nosotros no nos han dicho que son ellos ni nada. Pascal, es el reporte desde la frontera donde, bueno, pues continúa esta incertidumbre para la familia. No han aparecido. Para la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas ya aparecieron, pero aún no hay pruebas fehacientes para que la familia
pueda estar tranquila. Querido Jorge, de entrada déjame decirte qué buen trabajo periodístico, no solamente lo que nos acabas de relatar, sino las imágenes que también nos compartes y que están viendo nuestros queridos amigos a través de la televisión y de internet. Y aquí, como bien apuntabas, hay cosas extrañas que vale la pena desmenuzar poco a poco. Tendremos que ir a un corte en un ratito más, te diré, pero vamos a comenzar. Por ejemplo, me llama mucho la atención pues la celeridad con la que encuentran los cuerpos, detienen a las personas, no que no sea bueno que se resuelva rápido un crimen, creo que eso es lo que pedimos todos los mexicanos, pero no es lo común en México, querido Jorge, y me llama la atención lo que te declararon las personas en el ejido Longoria, las esposas de los detenidos. Escuché por ahí una declaración de una de ellas que decía, les pusieron una ropa. ¿Podrías detallarnos un poco más esto? Efectivamente, de hecho la compartimos, estábamos en esa entrevista nosotros que le hicimos, donde dice que cuando llega la fiscalía lo sacan prácticamente a golpes al esposo de esta mujer y le dicen ponte lo que sea, y cuando ya iba para afuera, pues él se puso unos tenis que ni siquiera traían agujeta, entonces le dice no, regrésate, cámbiate, ponte unos zapatos con agujeta y una camisa blanca. Y la esposa incluso menciona y dice que fueron muy específicos al solicitarle que fuera una camisa blanca. Caray, pues eso ya es un dato. Y luego entraremos en el detalle, si puedes esperarnos 2 minutos, pero las declaraciones de la familia que por lo menos hablan de una falta de sensibilidad, de no dar a conocer antes a los familiares pues sobre este hallazgo de los cuerpos calcinados, que se tengan que enterar a través de los medios de comunicación. Y luego como afirma una madre de uno de los desaparecidos, pues si no me pidieron el ADN, ¿cómo pueden saber que es mi hijo? Jorge, vamos a una pausa y regresamos. Adelante. Para seguir hablando de esto. Gracias. Volvemos. Agradezco mucho a nuestro colega, el periodista Jorge Vadillo, que se haya mantenido en la línea para que podamos seguir hablando de este caso de los músicos desaparecidos en Reynosa, Tamaulipas. Jorge, aquí un apunte que puede ser un contexto relevante. Te cuento y le cuento a la audiencia que hace cosa de 2 semanas hubo un accidente en la carretera que conduce de Puebla a la ciudad de Oaxaca. Un camión de pasajeros chocó con una pipa y lamentablemente pues hubo una explosión, se incendió el camión y 21 personas murieron. Bueno, el caso, y por eso lo traigo a colación, es que dos de los cuerpos encontrados en el camión, los que finalmente resultaron ser de Rosa Idalia Matías y su esposo José Luis Rodríguez Martínez, pues tardaron en ser entregados a sus familiares. Y tardaron en ser entregados a sus familiares porque les tuvieron que practicar pruebas de ADN, tuvieron que esperar a que los familiares aportaran ADN, se practicó la prueba, bueno, finalmente así fue como se pudo identificar los cuerpos. Lo comento porque no entiendo cómo la Fiscalía de Tamaulipas, sin una sola prueba de ADN, puede asegurar que esos son los cuerpos de los músicos cuando pues supuestamente apenas encontraron estos cuerpos calcinados. ¿Tenemos clara la línea de tiempo, estimado Jorge, cuándo encontraron los cuerpos y cuántas horas después hicieron la declaración? Tentativamente la fiscalía habría encontrado los cuerpos el miércoles por la noche. Les habrían notificado apenas ayer jueves a los familiares de una manera muy sutil, y ya escuchábamos parte de lo que decía la propia tía Clara Martínez, pero coincido contigo, porque en México el sistema para poder identificar aproximado a un cuerpo calcinado tarda entre 4 y 8 semanas. Pues ahora, sí. Ayer en la conferencia que dio la Fiscalía General de Justicia en la capital, en Victoria, no permitieron ningún tipo de cuestionamiento, no permitieron ningún tipo de pregunta, solamente leyeron el comunicado, se retiraron tanto el secretario de gobierno como el fiscal general. Entonces, pues, obviamente hay muchas dudas de los compañeros de los medios que teníamos y no permitieron vamos, si ni siquiera ellos las pudieron aclarar. Pues creo que es muy relevante lo que dices y pues lleva a generar aún más dudas. ¿Por qué no quiere aclarar
la Fiscalía del Estado cuáles son las pruebas con las que cuenta para afirmar que esos son los cuerpos de los músicos. Yo no tengo modo de saber si son o no son, así que no afirmaré una cosa ni otra, pero lo que sí digo, con base en la información que nos acabas de dar, con base en los datos que nos dio la señora Clara Martínez, es que hay duda. Y esas dudas las tiene que aclarar la autoridad, nos tienen que decir cómo es que saben, cómo pueden afirmar que son los cuerpos sin haber practicado una prueba de ADN y sin seguir los protocolos. Porque, a ver, vamos a un caso extremo que no es el de esta situación, pero ¿por qué se hace esto? Pues una persona puede querer pasar por muerta, y entonces poner las cosas de tal modo, poner la escena de tal modo que parezca que efectivamente murió y no murió. Sí, y entonces, si no se aplica una prueba al cuerpo encontrado, pues puede quedar la duda sobre si esa persona hipotética de la que estamos hablando, pues está viva o no, Jorge. Efectivamente, y creo que aquí el punto más importante y lo que lo que desata estas sospechas para la familia y que ellos pues efectivamente no pueden confirmar es: primero, no me piden prueba de ADN; segundo, no me avisan que habrá una conferencia. Sí. Vamos, a los últimos que les avisaron para decirles de que habían sido encontrados los cuerpos fueron a los familiares. Ya se había ventilado en algunos medios de comunicación, Pascal, sí, y a los familiares ni siquiera se les había notificado. Vamos, ayer en el punto donde nos encontrábamos, en el ejido de Longoria, cuando yo hablo con la tía y le pregunto: ¿ustedes ya vinieron a este punto? Me dice: no, ni siquiera sabemos dónde es. Uh-huh. Vamos, ni ellos sabían dónde era el lugar. Te voy a ser franco, Pascal, nosotros alrededor de una hora anduvimos recorriendo diferentes partes de esa área, un área que, te repito, los mismos vecinos nos decían que es un área muy peligrosa porque es un área donde está muy pegada al río Bravo, prácticamente colinda con el río Bravo, y hay mucho trasiego tanto de droga como de tráfico de humanos. Entonces, pues el riesgo era bastante alto y los mismos vecinos nos decían: están en un área muy peligrosa. Nos tardamos una hora prácticamente para dar con el punto donde estaban las unidades del ejército mexicano y donde aparentemente están los cuerpos. Bueno, pues sí, y además la duda, que tampoco yo tengo ningún elemento para afirmar una cosa u otra, sobre si las 9 personas detenidas son efectivamente quienes habrían presuntamente asesinado y calcinado los cuerpos de estas personas desaparecidas, porque la forma en que la esposa de uno de ellos te relató la detención de su esposo, pues deja lugar a muchas dudas. Y si la fiscalía está tan segura, yo creo que todos queremos saber la verdad en este caso, si la fiscalía está tan segura de que lo que dio a conocer en la conferencia ayer es la verdad, es cierto, pues no tendría por qué negarse a contestar preguntas, no tendría por qué abrir la información, Jorge. Efectivamente, yo creo que entre más sigilio maneje la fiscalía, más dudas crecerán y, por supuesto, la población tanto de Reynosa como de Tamaulipas continuará con esa incertidumbre de si en realidad son los cuerpos o no. Como bien mencionas, entre más sigue este silencio, yo creo que nosotros seguimos también dudando, ¿no? Pues sí, porque además esa es nuestra obligación, no dar a conocer, no dar datos que no estén pues perfectamente bien confirmados, y la manera en que ha comunicado esto la Fiscalía pues da lugar a muchas dudas. Bien decía Clara Martínez. La manera tan rápida también, ¿no? Exactamente, la velocidad. Jorge, y bien decía ella, no divulguen datos falsos. Nosotros estamos convencidos de que no debemos hacer eso, y mientras la Fiscalía no aclare cómo sabe que esos son los cuerpos, ¿a poco la Fiscalía va a extender actas de defunción para estas personas con base en elementos tan endebles, por lo menos en la difusión pública, Jorge? Yo creo que, no, porque vamos, ni siquiera ellos lo han explicado. Esta es una hipótesis que yo podría decir. ¿En qué se basaron? ¿En la ropa? Claro, en algún tatuaje? Pues saber, si se supone, ¿no?, que los encontraron calcinados, pues sí, no existe entonces ni las prendas, ni siquiera los tatuajes o alguna marca que pudieran identificarlos. Entonces no sé en qué se está basando la Fiscalía para confirmar, porque ellos ni siquiera mencionaron la palabra lo tendremos bajo investigación. Sí. Estamos en el caso trabajando para verificar si sí o no son. Ellos confirmaron que efectivamente son. Ahora,
hay que recordar también que viene un momento muy álgido para el país, vienen elecciones el fin de semana, sí, y esto no le venía bien al país debido a la magnitud que se estaba desarrollando el caso, ¿no? Pues sí, estimado Jorge, vamos a seguir atentos al caso y nuevamente pues reconocer tu trabajo periodístico, además en condiciones muy complicadas. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias, Pascal. Muy buenos días. Gracias, Jorge Vadillo, doctor J, un periodista de mucho renombre, muy conocido, que trabaja en el otro lado de la frontera, en McAllen, Texas.